Santiago Posteguillo, algunas novelas así un poquito gordas de romanos, y vamos a hablar un poco de literatura, de novela histórica, de cómo hacer una novela como Circo Máximo. También os enseñaré algunas fotografías sobre cómo he hecho esta novela. Tengo que dar las gracias a la librería La Costera per facilitar este espai per a poder donar ara esta charla i per agrair que en un lloc com Xàtiva i que a Xàtiva n'hi hagi una llibreria, un centre de cultura tan bonic com este, ¿no? Y también tengo que dar las gracias a la editorial Planeta. Ahora el comercial de Planeta se ha metido ahí atrás para trabajar a estas horas con el ordenador. Pero tengo que dar las gracias a la editorial Planeta, que también facilita que pueda estar hoy aquí. Y también, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por venir. Y además yo siempre digo que me hace mucha ilusión venir a Xàtiva, porque en Xàtiva pues estaba mi tío Paco y está mi tía Fina, y a mí me hace mucha ilusión siempre venir a Xàtiva. Y no solo vengo a presentar libros, vengo muchas veces a ver... Bueno, no todas las veces que debería, tía, lo siento. Lo siento, debería venir más a menudo. Pero bueno, que me hace mucha ilusión estar aquí. Y vamos a hablar de Circo Máximo. Circo Máximo. Esto es lo que queda del Circo Máximo hoy día. Es una explanada en el centro de Roma. Una explanada en el centro de una de las grandes ciudades europeas que sorprendentemente ha sobrevivido a la vorágine inmobiliaria. En esta explanada lo que tenemos, la usan ahora esencialmente para hacer conciertos de rock. Y cuando hacen un concierto de heavy metal, se acercan un poquito a lo que era el Circo Máximo del siglo II después de Cristo. Este grandísimo estadio, un estadio de 250.000 espectadores sentados, el mayor estadio del mundo antiguo y de cualquier mundo, porque esto es como el Camp Nou, el Santiago Bernabéu y, bueno, tirando para casa un poquillo, el Mestalla, todo junto. Es el sueño de cualquier alcaldesa, probablemente, e incluso de algún comité olímpico internacional, y lo construyeron los romanos. Yo os voy a rogar que hagamos una especie de viaje en el tiempo y que os imaginéis que estamos en el siglo II y que sois comerciantes, que os va bien, vamos a pensar, nos olvidamos de la crisis del siglo XXI, estáis en el siglo II y os va bien. Sois comerciantes del Imperio Romano, llegáis a Roma y queréis visitar la ciudad mientras vuestros esclavos y libertos venden los productos con los que comerciáis. Y vais a querer visitar la ciudad, y al visitar la ciudad vais a querer visitar este gran estadio. Y además vais a querer hacer mucho, me temo, algo que es ilegal. Pero como veis que lo hace todo el mundo, lo vais a querer hacer también. Vais a querer apostar vuestro dinero, vuestros sestercios, para ver si averiguáis quién es la cuadriga que gana la carrera. Y como quiero que os vaya bien, os voy a dar algunos consejos, si me lo permitís. Por ejemplo, vamos a entender bien cómo es una carrera de cuadrigas en esta época. Mirad, corren 12 cuadrigas. 12 carros, tirado cada carro por 4 caballos. Anecdóticamente, hacemos un inciso aquí, la editorial Planeta me presentó una primera portada donde había un carro tirado por 2 caballos. Claro, yo dije, hombre, a ver, se corrigió como lo habéis visto en la portada. Fin del inciso. Entonces, hay que dar 7 vueltas. 7 vueltas a esta gran pista de arena. Y 7 vueltas implican 14 giros. 14 giros, aquí donde acaba la espina en cada extremo, 14 giros de 180 grados. Y en cada giro, caballos y auriga, el conductor de la cuadriga, el auriga, se juegan la vida. ¿Por qué? Porque van a toda velocidad y tienen que parar los caballos. Van tan rápido que los aurigas se tienen que atar las riendas de los caballos a la cintura. ¿Por qué? Porque a 4 caballos que van casi desbocados no puedes hacer así, tiro con la rienda y los paro. No, no funciona así. Tienes que tirar muy fuerte. Entonces, al atarse las riendas, tiran su cuerpo hacia atrás. Y entonces podían pararlos. Pero, por si acaso, llevan un cuchillo aquí, en la cintura.
porque si hay un accidente en uno de los 14 giros, cortar las riendas y arrojarse del carro. A veces no hay tiempo. ¿Y quién es el que gana antes de que apuesten sus tercios? Muy importante. ¿Quién es el que gana una carrera en el Circo Máximo? Y pensaréis que esta es una pregunta un poco ingenua por mi parte. Porque pensaréis que el primero que gana una carrera será el primer auriga que cruce la meta. Y yo os diré que no. En el Circo Máximo, la carrera la gana el primer carro que cruce la meta. Que el auriga esté vivo o muerto, encima del carro o siendo arrastrado por toda la pista, eso en Roma es secundario. Ahora podéis apostar. Bienvenidos al Circo Máximo. Este es el Circo Máximo del siglo II. Pero ¿qué es lo que hay en el Circo Máximo, la novela del siglo XXI? ¿Por qué hago yo esta novela? Esta novela la hago porque quiero explicar, aparte de contar carreras de cuadrigas, como las que aparecen en la famosa película de Ben-Hur, volveré a ello, quiero contar por qué Trajano pasa a la historia como el Optimus Princeps, el mejor de los gobernantes posibles. Claro, Trajano fue un gobernante que, aun acumulando una gran cantidad de poder y estando en un estado que no era realmente, evidentemente, democrático, sin embargo, gobernó pensando en el bien público. Gobernó luchando contra la corrupción. ¿Que cómo luchaba contra la corrupción? Condenaba a todos los senadores o gobernadores de provincias corruptos a devolver todo el dinero que habían sustraído. Y luego los exiliaba a las fronteras del imperio, que no eran lugares particularmente agradables. O, por ejemplo, pensaba que en lugar de subir impuestos era mejor devaluar la moneda. Cierto es que él no tenía que preguntar a nadie en Germania si podía devaluar la moneda o no. Si acaso invadía Germania, era otra forma, ¿no? O, por ejemplo, no recortaba en gasto social. O, por ejemplo, pedía austeridad, pero predicaba con el ejemplo y hacía públicas los gastos de la familia imperial. A veces cuando yo leía todo esto tenía la sensación que entre Dion Casio y Plinio el Joven se me había metido el país o el mundo. Y yo volví a mirar y firmaba Plinio el Joven, siglo II. Digo, pues es sorprendente. Pero este era Trajano. Entonces, esto creo que merecía la pena recuperarse y recordarlo. Quiero contar todo esto. Pero claro, un emperador en esta época, además, tenía que ser un buen militar, porque los problemas de fronteras en el siglo II se resolvían militarmente. No digo ni que esté bien ni mal, pero cuando haces una novela histórica, has de explicar la historia como era. Y a la hora de resolver estos problemas, Trajano resulta que también era un buen militar. Y una de las cosas que hará es conquistar la Dacia. Y quiero contar cómo conquista la Dacia. Toda esa región que está al norte del Danubio, que hoy día se corresponde aproximadamente con Rumanía. Y por eso, por Trajano, en Rumanía hablan una lengua romance, que es el rumano, que se parece tanto a la nuestra. Por Trajano. De hecho, Trajan es un nombre muy frecuente en Rumanía. Vale. Pues voy a contar también cómo se conquista la Dacia. Y lo bueno es que trabajar con Trajano da gusto, porque Trajano además era organizado. Y Trajano decide escribir de velo dáquico, emulando a su gran admirado Julio César. Julio César escribió de velo gálico, que es el comentario de la Guerra de las Galias, que alguno de ustedes habrá traducido en algún momento en su vida, o en el colegio, en el instituto, igual. O por lo menos os suena que Julio César escribió un libro que se llama La Guerra de las Galias. Pero lo que no sonaba es que hubiera una guerra de la Dacia. Y nadie habrá traducido la Guerra de la Dacia. Me sorprendería mucho. Pero yo cuando encuentro que Trajano escribe esto, digo, hombre, por fin una novela que no voy a tardar 2 años en hacer, porque me leo de velo dáquico y tengo toda la estructura central de la novela. Luego leo unas cuantas cosas para complementar, oye, y en un año tengo la novela. Y así los lectores no me dicen, ay, ¿cuánto tardas en hacer una novela? No sé qué tal. Así que me pongo a leer de velo dáquico y empieza Inde Verzobin de Inde Aici Processimus. Y esto es un mapa de la Dacia, Aicis y Processimus, esto es, avanzamos entonces hacia Verzobis y a continuación hacia Aicis. 2 ciudades que están aquí, os lo amplío, y podéis ver que están muy próximas.
Y digo, muy bien, Trajano, muchas gracias. O sea, me vas a hacer un relato muy detallado, día a día, de por dónde vas avanzando el ejército. Perfecto, cuanto más información, mejor. Así que digo, por favor, continúa, Trajano, yo te escucho, estoy sentado cómodamente. ¿Y qué me encuentro esto? No queda ni una sola palabra más de Develo Dáquico. Sabemos que existe Develo Dáquico, el comentario de la guerra de la Dacia por Trajano, porque en el siglo VI un gramático que se llamaba Cristiano, a la hora de hacer un tratado de gramática latina, escribió, para ilustrar un ejemplo, tal y como dice Trajano en Develo Dáquico, y puso esta frase. Qué bien, Cristiano, tenías ahí Develo Dáquico en tus manos. Pero claro, entre el siglo VI y ahora han pasado tantas cosas en el mundo que se han perdido, entre otros libros, Develo Dáquico. Así que me siento en el sofá y digo, van a ser 2 años esto. Pero Trajano dejó escrito la guerra de la Dacia de otras formas. Por ejemplo, aquí, en la columna trajana. ¿Qué es lo que hay en la columna trajana, imagen a imagen? Las 2 campañas militares en las que Trajano conquista la Dacia. Cierto es que con mi vista, hoy día, en esta columna de 40 metros, no hay quien vea lo que hay ahí arriba. En época de Trajano habría sido diferente, porque alrededor de la columna trajana estaban los mercados de Trajano, las bibliotecas de Trajano, la basílica de Trajano y todo eso, y había miradores de todos esos edificios para que se pudiera admirar a distintas alturas la columna de Trajano. Pero hoy día no. Pero puedes ir al Museo de Historia de Roma o al Museo de Historia de Bucarest, y allí, a la altura de los ojos, tienes todas estas imágenes reproducidas en grandes salas de museos y puedes verlo. Puedes hacer eso. O puedes hacer algo más, que es otra forma para intentar entender la historia. Porque además, a los clásicos a veces te ponen cosas que te confunden. Yo, por ejemplo, estoy leyendo un texto de Dion Casio sobre Trajano en la Dacia y dice, Trajano, ese gran militar, está ganando una batalla en medio de un valle en la Dacia, Rumanía, se pone a llover y retira las legiones. Y claro, dices, pues si cada vez que llueve en Rumanía retiras las legiones, lo llevamos claro. Pero sin embargo es buen militar. No lo entiendo. Solución. Vamos a coger un avión. Yo soy profesor en la Universidad de Castellón. Lo que pasa es que el aeropuerto de Castellón no es operativo. Entonces me voy a Valencia, al de Manises, y cogemos un avión y vamos de Manises a Bucarest. Aterrizamos en Bucarest. Ahí contratamos un 4x4, un vehículo todoterreno, que si me acompañáis un momento en el viaje lo entenderéis. Y salimos de Bucarest en dirección sur hasta llegar al río Danubio. No lo cruzamos, sino que giramos y en dirección occidental, en paralelo al río Danubio, vamos 400 kilómetros más hasta llegar a la ciudad de Drobeta Turnus Severin. Porque eso es lo que podemos hacer, viajar a donde ocurrieron los acontecimientos que queremos narrar. Y en esta no muy agraciada fotografía del escritor, porque yo esta barriga no la tengo, es que soplaba el aire mal. Nos detenemos aquí, esto es el río Danubio. Y aquí no se aprecia bien, pero si os lo amplío, veréis que hay esto que emerge del río. Es una de las 20 pilastras de piedra que emergían del río. ¿Por qué? Porque Trajano no iba a cruzar el Danubio para hacer una batalla o una guerra de castigo y retirarse, sino que él iba a cruzar el Danubio para cambiar la historia del mundo. Augusto, el primero de los emperadores, envió legiones al norte del Rin y fueron aniquiladas. La 17ª, la 18ª y la 19ª. Ninguna legión romana volverá a llevar esos números. Los romanos eran muy supersticiosos. Y Augusto concluyó que Roma no podía ni cruzar el Rin, ni el Danubio, ni el Éufrates en Oriente, sino defenderse en esos 3 ríos. Pero Trajano dirá, ¿por qué? Porque lo diga Augusto. Yo creo que Roma puede ser más grande. Y aunque Domiciano había perdido 2 legiones, la 5ª y la 21ª, al norte del Danubio, que ya era para pensárselo, Trajano cruza para no hacer una batalla,
sino para conquistar la Dacia y hacer una provincia. Y cuando haces una provincia romana, disculpadme, pero las provincias romanas están unidas, ¿por qué? Por calzadas romanas. Todas. Y las calzadas romanas, cuando se encuentran con un río, construyen un puente. Ajá. Ah, que ese río es el Danubio. Que el Danubio es el río más ancho de Europa. Que la anchura en este punto es de 1 kilómetro. Bueno, para eso eres emperador. Un puente. Y que el arquitecto se busque la vida. Entonces tenemos a Apolodoro de Damasco en el capítulo 2 de Circo Máximo, donde Trajano le dirá: me han dicho que si quiero un imposible, tú eres mi hombre. Claro, o te tragas el orgullo y dices que no, o dices que sí, y a ver qué puedes hacer. Pues Apolodoro de Damasco, un arquitecto genial, levantará 20 pilastras de piedra emergiendo del lecho del río Danubio, sin desviar el río, porque no se puede desviar un río como el Danubio. Y sobre esos 20 pilares de piedra construirá la mayor estructura de madera jamás conocida de 1 kilómetro de larga. De madera porque eso le permitía alejar los puntos de apoyo, las pilastras de piedra más, porque si hubieran sido el puente de piedra, habría tenido que hacer 60 pilares de piedra, porque el arco habría tenido que ser más pequeño. Cierto es que me podréis decir: mira, Santiago, esto es el Danubio y aquí queda una pilastra y no lo veis, pero aquí hay otra en Serbia. Esto era la Dacia y esto es Serbia, que se correspondía con Mesia Superior al Imperio Romano. Las otras 18 Santiago se las ha llevado el río. Tampoco te pongas tú así tan con Apolodoro de Damasco. No, perdonen ustedes. Lo que construía Apolodoro de Damasco no se cae. La columna de Trajano es de Apolodoro de Damasco. Solo tiene una desviación de medio grado pese a los terremotos que ha habido en Roma. Hay casas modernas con más desviación. Si no, intentar vosotros a veces comprar y hacer un armario y veréis como las paredes resulta que no están hechas como toca y todo eso. ¿No? Eso a Apolodoro no le pasaba. Los 18 pilares de piedra que faltan los volaron con dinamita en 1906 para facilitar el tráfico fluvial de mercancías por el río Danubio. Les pareció una buena idea. Ahora andan con buzos y arqueólogos buscando lo que queda, ¿vale? Pero no se le cayó a los romanos. Ahora han hecho un museo, ahora han hecho una estatua de Apolodoro de Damasco, y en una rotonda a la salida de Drobeta Turnus Severin, porque ha llegado la moda de las rotondas también a Rumanía, hay una reproducción de cómo era el puente. Si luego seguimos navegando por el río Danubio en la ciudad de Orsova, hacia el río arriba, encontraremos restos romanos a un lado y a otro, hasta que dejaremos a la derecha un monasterio y al girar el meandro del río nos aparecerá de pronto una faz esculpida en una montaña, la mayor escultura de toda Europa. La faz del rey de Cébalo, el rey de los dacios, el gran enemigo de Trajano, 55 metros de altura. No es una escultura del siglo II, es una escultura del año 2007, del escultor rumano Dragan, pero es, de verdad, igual de impresionante cuando vas por el río. El gran rey de Cébalo, como aviso a navegantes, como yo de ti no cruzaría. Pero Trajano cruzó para conquistar aquellas tierras, para hacer una capital. Esta es la capital de Trajano en el centro de Rumanía. Y además, yo quería llegar, además de este sitio, a esta pequeña iglesia en el centro de Rumanía, la iglesia de Densus. Esta es una pequeña iglesia, es la iglesia más antigua de Rumanía. Y de Santiago, ¿qué haces tú hablando de iglesias? ¿Veis? No sé si podéis observar que los contrafuertes son columnas romanas. Y los sillares perfectos de piedra de los laterales de la iglesia son traídos del anfiteatro de la capital de Trajano en la Dacia. Algo frecuente, quiero decir, el hecho de coger piedras de monumentos romanos y hacer luego monumentos posteriores, ¿no? Pero es que esta iglesia está sostenida por 4 columnas en su interior. No os puedo enseñar fotografías porque el sacerdote ortodoxo que vigila de esta iglesia no permite hacer fotografías en el interior, es un lugar sagrado y hay que respetarlo. Pero esas columnas interiores están hechas con piedras funerarias de la necrópolis de Trajano, piedras funerarias de los oficiales que Trajano perdió
en esas campañas militares. Y uno de los grandes personajes de Circo Máximo, su piedra funeraria está en una de esas columnas. Y yo quería verlo, quería ver que era verdad, porque lo había leído en muchos sitios, y ahí está. Y para mí es un momento emotivo, además me hizo ilusión, porque es un personaje que le tengo mucho cariño, y me pareció bonito que al menos su piedra funeraria estuviera en un sitio sagrado. Y ahí está. E incluso os pongo en la nota histórica, si alguien tiene y se lanza y tiene curiosidad, cómo llegar a esta iglesia sin perderse, a diferencia de los otros. O sea, es porque las señalizaciones están un poco de esa manera. Pero podemos seguir hacia el centro de Rumanía y llegaremos al Parque Natural de Orastie. Y en el Parque Natural de Orastie, con este monumento flanqueado por un friso, no se aprecia mucho, de Cébalo y otro de Trajano, entramos en un parque natural que es el corazón de Transilvania. Transilvania, sí señor, estamos también en la tierra de Drácula. Bram Stoker nunca estuvo en Rumanía, no sé si lo sabéis, el gran autor de la gran novela. Bram Stoker se documentó en la novela en la biblioteca del Museo Británico y se documentó en la biblioteca de Whitby. En Whitby, concretamente en el norte de Inglaterra, encontró en un libro sobre Valaquia y Moldavia, regiones de Rumanía, en una nota a pie de página, algo interesante. Porque la novela Drácula, ¿sabéis cómo se llamaba? El no muerto. Y el personaje principal era el conde vampiro. Poco así flojo. Poco original al menos. Pero en esa nota a pie de página, Bram Stoker leyó que Drácul en rumano significa demonio. Y le dio vueltas. Dijo, ¿esto? Llegó a casa, tachó el título del no muerto y puso Drácula. Y donde ponía el conde vampiro dijo, esto no. Conde Drácula. Un clásico de la literatura. Pues por aquí hay castillos. Nos desviamos, pero como no puedo haceros toda también la visita de Drácula, nos centramos en la Dacia. Pero la Dacia está en la zona de Transilvania, porque Transilvania en latín significa transsilva. Trans, en latín es más allá, silva de los bosques. Y estos son los bosques de Transilvania. Unos hayedos impresionantes, centenarios. Pero entre esos hayedos, claro, aquí nos hace falta el 4x4 porque aquí se acaba el asfalto. Aquí no hay asfalto que valga. Entonces vamos por las pistas forestales y de pronto nos empiezan a aparecer, mirad, grandes piedras cubiertas de musgo, cubiertas de historia, y muros dacios, y calzadas que no son romanas, son dacias, y santuarios. Y el gran calendario solar de piedra. Aquí está Lisa. Esto es un comentario para mi tía. Para que se vea el tamaño del disco solar, ¿no? El disco solar que era su calendario. Estas eran las fortalezas que Trajano tenía que conquistar. Y está todo ahí. Ah, ¿os acordáis que Dion Casio decía que llovía y retiraba Trajano las legiones? Nos pillaron 2 tormentas en el Parque Natural de Orastie. Mirad que nosotros somos de sitio donde llueve. O sea, llueve poco, pero cuando llueve, llueve todo a la vez. ¡Qué barbaridad! Es que cuando ya está lloviendo a lo bestia, se pone a granizar. Y claro, lo único que puedes hacer, en nuestro caso, era correr al coche, meternos del coche y buscarlo ahí y aguantar. Claro, que si está rodeado de enemigos, quizá lo de retirar las legiones va a ser una buena decisión. Esto es lo que te da los viajes, que esos viajes te ayudan incluso a entender aparentes contradicciones que hay en los textos clásicos. Tú vas allí y lo entiendes. No, claro, había que retirarse. Además, puedes encontrar los restos de las fortalezas que Trajano, los campamentos romanos que Trajano iba construyendo para afianzar sus posiciones. Este es un campamento, por ejemplo, en el Olt, un afluente del Danubio al norte, ¿no? Y bueno, nos podríamos pasar en los bosques de Dacia aquí meses, ¿no? Pero recordad que habíamos ido a la Dacia porque teníamos que hacer una novela para una editorial que se llama Planeta. Así que volvemos a Valencia, porque el aeropuerto de Castellón sigue inactivo. Entonces, y tenemos cuadrigas al principio y al final de la novela, guerras dácicas, pero observaréis que aquí, en el centro de la novela, me queda como un gran vacío. Todavía no tengo toda la estructura de la novela. Me falta lo que yo llamo el corazón de la novela, algo que palpite en el centro de la novela. Y mirad, yo llevo ya un tiempo que le voy diciendo a Planeta, a mí me hace ilusión hacer una novela sobre un juicio.
¿Por qué? Porque a mí me gustaba mucho Perry Mason, Charles Lawton, con Marlene Dietrich en Testigo de Cargo. Para gente más joven que veo por aquí, Tom Cruise, en Unos pocos hombres buenos, un Tom Cruise ya jovencito, cierto es, ¿vale? Ese abogado que cuando el testigo no hace más que mentir una y otra vez, no es que esto ocurra nunca, ¿verdad?, en un juicio, lo único que tiene, en este caso el testigo que mentía era el general norteamericano que había ordenado asesinar a alguien, maravillosamente encarnado por un Jack Nicholson inconmensurable. Y aquí está el abogado diciendo, ordenó usted el código rojo. A mí estas escenas me conmueven mucho. Yo quiero hacer una novela de ese tipo, ¿no? Pero claro, o por ejemplo, mirar la novela de John Grisham, El jurado, donde se manipula a jurados. Y luego la recrearon en una película con Rachel Weisz, John Cusack, Jen Hackman y Dustin Hoffman. Ahí es nada. Entonces, a mí estas historias me gustan. Entonces yo le digo a la editorial, yo voy a montar una historia de estas. Mira, Santiago, me dice la editorial, no marees. Estás con Trajano, haces la siguiente novela de Trajano, ¿no? Si yo, bien, tal. Total, que salgo del despacho y digo, ¿y si en la novela de Trajano... metes un juicio? Exactamente, muy bien, meto un juicio, ya lo tenemos todo. Pero claro, ¿qué sé yo de un juicio en el siglo II? Esto ya cuesta más. Entonces llamo por teléfono a mi amigo Alejandro, que es catedrático de Derecho Romano. Este sí que sabe más de juicios en el siglo II. Y le digo, Alejandro, necesito un juicio en el siglo II en Roma. Muy bien, vete al despacho. Él me había ayudado con, si han leído algunos, la trilogía de Escipión, la tercera novela, La traición de Roma, los juicios de Catón contra Escipión, ¿no? Me ayudó mucho ahí, ¿no? Ahí ya nos hicimos un poco amigos, ¿no? Entonces le digo, voy a su despacho y me empieza a sacar juicios civiles, juicios de herencias, juicios administrativos y tal, y yo, claro, te sabe mal, ¿no? Porque encima que te está ayudando, pero dices, Alejandro, no muere nadie. Si no muere nadie, no hay novela. O sea, un juicio de derecho administrativo del siglo II se vende mal. Y me dice, hombre, entonces, un juicio por crimen, incestia, una vestal. Digo, amplía, por favor. Las vestales. El colegio de sacerdotisas más importante de Roma. Cuidan la llama sagrada de Vesta, además de participar en muchísimos ritos. Creían los romanos que si se apagaba la llama del templo de Vesta, se acabaría Roma. Siglo V apagaron la llama, se acabó Roma. Pero, eso es para otra novela. Pero, si a una vestal la acusaban de perder, porque tenían que ser vírgenes las 6 vestales, si la acusaban de perder la virginidad, la condenaban a ser enterrada viva en un habitáculo subterráneo, se le cubría de piedra y tierra, y hasta que se muriera. No se volvía a abrir. Hombre, esto es un fastidio para la vestal, pero para una novela da juego. ¿Vale? Entonces, claro, yo voy pensando en mi novela. Digo, estoy en el centro ese que no tenía nada para escribir. Pero claro, normalmente, si se acusa a una vestal de perder la virginidad, normalmente la virginidad no se pierde sola. Entonces tendrá que estar acusada de perder la virginidad con alguien. Y yo pienso, ¿y si estuviera acusada de perder la virginidad con una auriga? Tendríamos el centro de la novela relacionado con el principio y el final. ¿Vale? Bien. Y entonces ya me emociono y le digo a Alejandro, al catedrático, entonces ahora puedo hacer toda la Basílica Julia y un gran juicio ahí. Y me dice, pero ¿dónde vas, animal? Digo yo, hombre, un juicio, la Basílica Julia, en el Foro Romano, pero ¿cómo, me dice Alejandro, va a juzgar un tribunal civil a una vestal? Le faltó decir, burro. Y yo, esto es lo que tiene para documentarse, es leer mucho y consultar a los expertos. Claro, me dice, una vestal solo la puede juzgar un tribunal religioso en Roma, de la religión romana. Del Flamen Dialis, el sacerdote de Júpiter, del Rex Sacrorum, del sacerdote de Minerva, del sacerdote de Marte, pero un tribunal de su religión. Y además me dice, y algo que te gustará, el presidente de dicho tribunal tiene que ser el pontífice máximo, que no es otro, en época imperial, que el emperador.
que lleva púrpura. Y por eso el Papa lleva púrpura. Porque lo que ha hecho mucho la Iglesia Católica es trasladar imágenes de la Iglesia pagana romana a la Iglesia Católica, ¿no? Aquí tenemos el presidente del tribunal, Trajano, y eso es perfecto, porque ahora puedo relacionar también el juicio con las guerras dácicas, a través del emperador. Y este para mí es como un momento de epifanía, porque en este momento yo ya sé todo lo que voy a contar. Solo me falta escribirlo. Pero sé lo que quiero contar. Solo nos falta un abogado defensor, porque yo a esta Vestal le quiero dar una buena oportunidad, porque está acusada de forma injusta. Y la mejor forma de darle una buena oportunidad a alguien acusado en un juicio es contratar el mejor abogado posible. Y como Planeta no repara en gastos, contratamos al mejor abogado del siglo II, que no es otro que Plinio el Joven, personaje histórico. El mejor abogado del siglo II. Así que Plinio va a ser el abogado de la Vestal. Esa es la macrohistoria, lo que os he contado, la macroestructura. Pero a veces me gusta descender al detalle. Por ejemplo, aquí yo puedo controlar el tiempo mirando este reloj. Y luego yo me preguntaba, ¿y en un juicio en Roma cómo controlarán el tiempo? Porque es un edificio cerrado. Concretamente, los juicios religiosos los hacían en la Regia, un edificio que estaba en el centro del foro, distinto a la Basílica Julia. Claro, ahí no hay... Claro, yo pensaba, bueno, pues igual tienen alguien que está viendo un reloj de sol. No sé, yo me empecé a dar vueltas hasta que lo encontré en la documentación. Controlaban el tiempo con clepsidras, que son relojes de agua. Pero lo bueno es que las clepsidras, normalmente tenían 6 clepsidras un abogado defensor, para defender a su defendida 2 horas. Equivalían a 2 horas. Cada clepsidra aproximadamente unos 20 minutos. Pero lo bueno es que las clepsidras había que ajustarlas. Y había un ajustador de clepsidras. Esto es interesante. Me da para la pincelada fina, para el detalle, ¿no?, de dentro del juicio. Pero lo mejor es que los ajustadores de clepsidras aceptaban sobornos. Esto ya me da para el argumento. Macrohistoria, microhistoria. Y seguimos. En el cómo contar las novelas, busco mucho lo que yo llamo el ángulo inesperado y misterios concéntricos. Lo explico. El ángulo inesperado es... A ver, de Roma se ha escrito mucho y algunas cosas muy, muy bien. Entonces, hacer una novela sobre Roma y que resulte original, has de pensar en formas de contarlo que no se hayan hecho. Formas nuevas. ¿Y qué ocurre? Voy a abrir la novela y a cerrarla con carreras de cuadrigas. Pero claro, todos ustedes, los muy jovencitos, no lo sé cuántas veces habrán visto Ben-Hur. ¿Tú has visto Ben-Hur? La película, en Pascua tendrás una oportunidad. Pero muchos de ustedes han visto la película Ben-Hur de William Wyler con Charlton Heston de 1959 varias veces. Vamos a dejarlo en varias veces, ¿no? La de 1925 muda no la habrán visto tanto y no está nada mal. Los técnicos de la del 59 que hacen la carrera de cuadrigas son los mismos, más mayores pero los mismos, porque la rodaron muy bien en 1925. Y la novela de Wallace, en la que está basada, del siglo XIX, está muy bien. Claro, contar carreras de cuadrigas cuando todos tienen en la retina eso es difícil. Hay que buscar algo diferente. Cosas como la que les he contado al principio de la presentación. ¿Quién gana una carrera de cuadrigas? Vale. Pero tengo más de una carrera, necesito más ángulos inesperados. Y estuve dándole vueltas a quién es el que más sabe realmente de carreras de cuadrigas. Y claro, uno puede pensar que los aurigas, que conducen las cuadrigas, que entrenan los caballos, o uno puede pensar que quizá los jueces, que controlan la carrera, el público, los corredores de apuestas. No. Los que más saben de carreras de cuadrigas son estos 4 de aquí, que tiran del carro. Los caballos. Os garantizo que los que más saben de carreras de caballos son los caballos. ¿Y si contamos una carrera de cuadrigas desde el punto de vista de un caballo? Eso, al menos, es original. Es diferente. Luego acertaré a hacerlo con la pericia adecuada o no, pero por lo menos se me reconocerá que me he esforzado en hacerlo diferente. Pero claro, tengo 4 caballos. ¿Desde qué caballo lo cuento? Estos 3 caballos son cada vez
más rápidos. ¿Por qué? Porque corren por el exterior y al correr en paralelo, este tiene que correr más rápido que este más y este es el más veloz. Lo hago desde el caballo más veloz. Estuve tentado, dijo, eso es una buena idea, desde el más veloz. Pero ¿cuál es el caballo más inteligente? El lento, el que corre por el interior, este caballo. ¿Por qué? Porque este caballo es el que decide en cada uno de esos 14 giros mortales hasta dónde se puede acercar el carro sin estrellarse. Y aquí se han equivocado. Así que tengo un personaje que se llama Níger, que es este caballo. ¿Se equivocará Níger o no se equivocará? Esa es la cuestión. Y los misterios concéntricos es abrir preguntas en la novela, pero que encuentren respuesta para satisfacer la curiosidad del lector. ¿Quién es realmente la Vestal Menenia? ¿O por qué Trajano quiere que en las torres de vigilancia del Danubio haya siempre paja? Siempre está preguntando, ¿hay suficiente paja en las torres? ¿Por qué? ¿O qué es lo que ha visto la Vestal que no debería haber visto? ¿Y por qué tiene tantos enemigos esa Vestal? ¿Y por qué Trajano defiende siempre a esa Vestal? Y finalmente tenemos las carreras de cuadrigas, la primera y segunda guerra dácica, el juicio, pero es que además, ¿alguien quiere asesinar a Trajano? Sí. Hubo un complot perfectamente urdido en el siglo II para asesinar a Trajano. ¿Lo consiguen o no lo consiguen? Está perfectamente urdido. Siempre creen los que intentan hacer una maldad que todo está perfectamente planeado. También está narrado en la novela y es histórico. La novela, además, tiene, si me lo permiten, dos pequeños cameos, el símil cinematográfico, de personajes de las novelas anteriores. Por supuesto sale... Bueno, primero voy a centrar en estos. Esta es la fotografía más desagradable que he conseguido de Domiciano, que hemos dejado muerto en Los asesinos del emperador. Pero la gente perversa y miserable, incluso muerta, es capaz de sacar una zarpa como los zombies de debajo de la tierra al final de la película, ¿no? Y pegará Domiciano un arañazo mortal desde Los asesinos del emperador hasta la otra novela, hasta Circo Máximo. ¿Que cómo lo hace?